Y bien, luego entonces de esta primera introducción de ayer, o de la clase anterior, o de tu tarde, o de tu maratón respecto a estos fundamentos de cómo funcionamos en sociedad, veíamos anteriormente que entonces el fundamento, o digamos la que debería ser la base de toda acción de toda institución, o de todos nosotros los ciudadanos, debería ser el bien común. Concepto que está bastante desafiado en contextos pandémicos y críticos como este, en que nos hemos dado cuenta que esta construcción de la exaltación del individuo por sobre la comunidad nos tiene a todos así preocupados o un poco temerosos del futuro, un poco ansiosos producto de la incertidumbre, y sabemos que entonces ha sido muy importante repensar entonces los fundamentos de nuestra vida en sociedad y en comunidad. Mira, comunidad, en la cual entonces deberíamos replantearnos el hecho de cómo estamos entendiendo la finalidad de vivir juntos. ¿Es para yo salvarme solo o para entender que en la medida que yo estoy bien, los demás están bien y viceversa? Todo eso era un poco la esencia de la sesión anterior, que era analizar el concepto de bien común y cómo este se traduce en incluso la formulación de leyes. Entonces, con ese fundamento puesto, ahí avanzamos y la sesión de hoy es sobre los sistemas democráticos, los fundamentos de la democracia. Y comprendiendo que el punto de inicio de como la sociología política y en general la noción de Estado actual reposa sobre el bien común, hay cierto consenso implícito y en otros lados explícito en cuanto a que uno de los mejores sistemas de gobierno o de incluso más que de gobierno también del sistema de un Estado, el más óptimo para garantizar o por lo menos para asegurarnos de que el bien común va a ser garantizado o va a ser ejercido de manera un poco más óptima, va a ser entonces los sistemas democráticos. Los sistemas democráticos en el cual otro de sus fundamentos radica en que las personas, los individuos, van a entonces tener cierto poder de decisión o cierta influencia y van a delegar entonces su poder y su decisión y su influencia en representantes que se van a transformar eventualmente en autoridades que, considerando el bien común y de los individuos, van a ejercer entonces sus acciones. Con esa idea de fondo, entonces la idea es analizar las características de la democracia en la actualidad y del pasado, considerando que siempre todo orden humano tiene limitaciones, tiene buenas intenciones que no necesariamente se llevan al papel, pero que en la actualidad y luego de la experiencia histórica, pareciera que entonces los sistemas democráticos, con ciertos requisitos y cierta forma de entenderlo, va a entonces garantizar de manera un poco más óptima el lograr alcanzar los objetivos relacionados con bien común. Así que hay harto por averiguar, harto para analizar y sobre todo en tiempos como este en que hemos tenido que renunciar a nuestras libertades. Recuerden que estamos en estado de excepción constitucional, que eso significa que hay ciertos derechos que quedan suspendidos precisamente por resguardar y velar por el bien común precisamente. Y en ese sentido, este es yo creo un momento histórico bastante interesante para estudiar los fundamentos de la democracia, los fundamentos de por qué entonces nosotros tenemos este orden y cómo podría ser. Y también cómo los contextos de crisis nos llevan a preguntarnos, en el fondo, los límites o las potencialidades o incluso como las fugas que tienen los sistemas políticos. Y en ese sentido, hay muchos analistas políticos que están planteando que también la pandemia ha puesto a prueba la capacidad de las democracias, porque, por ejemplo, hay grupos un poco rancios que dicen, ¿y por qué tienen que decretar cuarentena cuando en verdad no tienen por qué meterse en nuestras libertades? Y es como, mm, interesante. Entonces, ¿cuál tipo de derechos estamos garantizando o qué estamos priorizando? O, por ejemplo, mi libertad de movimiento es superior al derecho a la salud de otro, y así una serie de disquisiciones filosóficas muy interesantes que uno puede empezar a elaborar a partir de este contexto. Pero yendo a lo concreto, objetivo de hoy, estudiar los fundamentos y las características de las democracias saludables y las características de los sistemas no saludables. Eso es como lo que hay que entender. Yo sé que el libro es un poco vaporoso, un poco disperso en ciertas cosas, pero en el fondo lo que te tiene que quedar claro hoy es la democracia, los fundamentos de la democracia en la actualidad, partiendo de la idea de que en la actualidad el consenso que existe en cuanto a la finalidad y función del Estado es velar y resguardar
el bien común. Eso es como la piedra inicial y de ahí agregamos la democracia, ¿ya? De todas maneras, cualquier cosa está disponible a través del correo electrónico. Como siempre, estamos en la escuela a distancia, trabajando con ustedes, para ustedes y con ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.